Muy buenas. Hoy partida que tal vez decepcione a unos cuantos porque fueron unas tablas bastante rápidas, pero creo que es una partida que nos dice bastante en cuanto a la tendencia del torneo. Entonces, esta vez Dean Liren llevaba las piezas blancas contra Gukesh y decide jugar E4. Honestamente, yo me esperaba que jugara E4 en este match. Creo que cuanto más directa sea la partida, mejor para Dean Liren. La última partida que jugaron puso la italiana en problemas a Gukesh, así que repetir era bastante normal. Y Gukesh hizo E5. No estaba todavía para jugar una siciliana, lo cual lo comprendo después de la derrota anterior. Y Dean Liren juega su italiana, en la cual tiene bastante experiencia, alfil c5, d3 y caballo f6. Y aquí Dean Liren sorprende con una jugada que es muy común en torneos de aficionados, pero no es tan común verla en partidas de la élite, aunque en los últimos años se está haciendo más a menudo, que es hacer la jugada caballo c3. ¿Y qué sucede después de caballo c3? Pues la idea es sacar todas las piezas y, como nos dicen de pequeños, sacar los caballos, los alfiles, enrocar y buscar alfil g5. Y en parte esta es la idea, pero hay más, ¿no? Claro, aquí Gukesh hace la jugada a6 y algunos se preguntarán, pero ¿por qué no hace la jugada d6? Que parece una jugada muy normal. Pues lo que sucede es que las blancas hacen caballo a4 y se quedan con la pareja de alfiles y se considera que el blanco está un poco mejor. De hecho, jugadores como Carlsen y Giri han jugado esta posición con blancas. Por esta razón, las negras hacen la jugada a6 para jugar contra caballo a4, alfil a7. Entonces Dean Liren hace a4 para ganar espacio y ahora las negras sí que hacen d6. ¿Cuál es la idea de d6? Pues básicamente continuar con el desarrollo más adelante. Y aprovechando que ahora caballo a4 no funciona. Entonces las blancas se enrocan. Y aquí las negras hacen la jugada h6 para evitar alfil g5. ¿Por qué no se enrocan las negras? En caso de que las negras se enrocaran, pues vendría alfil g5. Y contra h6 las blancas podrían hacer alfil h4. De hecho, el jugador Iván Saric tiene una partida con esta idea y la idea es contra g5 sacrificar la pieza. Y después de h por g5, alfil por g5, esta posición es muy peligrosa porque viene caballo d5 y tal vez rey h1 seguido de f4. Por lo tanto, para evitar esto, las negras primero hacen h6. Pero ¿qué sucede después de h6? Que ahora las blancas no hacen alfil g5, pero hacen alfil e3. Diciéndole a las negras, vale, ahora has puesto el peón en h6, entonces, si tú haces la jugada alfil por e3, yo te juego con f por e3. Y en un futuro te podré jugar con caballo h4, caballo f5, aprovechando que el peón en h6 está mal colocado. Y claro, Gukesh no quiere jugar este tipo de posición. De hecho, una posición muy similar yo recomiendo en mi repertorio de blancas de la academia, el bundle de 4, por si hay algún interesado. Y claro, contra el file 3, Gukesh hace algo que yo no había visto antes hasta hace un mes. Porque vi una partida de Goriachkina, que fue campeona del mundo con negras, y vi esta jugada alfil e6, que puede ser un poco sorprendente, pero voy a intentar explicarla. ¿Por qué es un poco sorprendente? Porque las negras doblan todos sus peones. Porque, por ejemplo, el blanco puede jugar alfil por e6, f por e6, alfil por c5, d por c5. Y vemos cómo las negras tienen peones doblados en la columna c y estos peones doblados en la columna e. Y claro, visualmente parece muy feo. Pero ¿qué sucede? Esta posición en realidad es peligrosa para las blancas. ¿Por qué? Si nos fijamos fríamente, las torres blancas no tienen columnas, mientras que las torres negras van a poder hacerse con la iniciativa. De hecho, el plan de las negras, por ejemplo, torre 1, voy a poner una jugada al azar, las negras juegan dama e7. ¿Y cuál es la idea? La idea es enrocarse largo y más adelante empezar a empujar los peones g5, g4, y la posición en realidad es peligrosa para las blancas. Esta es la idea que tenía Gukesh. Pero aquí Dean Liren demuestra estar preparado. Por cierto, aquí hay un par de partidas de Pragananda, tanto con blancas como con negras, y aquí
Ding Liren hace una novedad en partidas entre maestros, que es la jugada A5. Una pequeña ideita y es una jugada totalmente de módulo. Y aquí Gukesh se pone a pensar y decide jugar tranquilo con alfil por C4. Fijémonos que Ding Liren quiere utilizar una estrategia muy similar a la que quería utilizar Gukesh de jugar con los peones doblados. Claro, yo al ver esta posición, lo primero que me pregunté es ¿qué sucede si el negro hace alfil B4? Y me amenazan comer este peón. Parece una jugada muy lógica. Sin embargo, aquí viene la idea de Ding Liren, que es hacer alfil D5. Con idea de que después alfil por A5, alfil por C6 y gana material. Y después de la jugada caballo por A5, pues existe la jugada caballo A2. Una jugada ahí un poco rara, pero que existe. Y si alfil C5, comer en E6, y está claro que si F por E6 seguiría alfil por C5, seguido de la captura en E5, este caballo estaría mal y las blancas tendrían ventaja. Por lo tanto, digamos que esta era la idea de Ding Liren, y tras pensar bastante tiempo, decidió comer en C4, Gukesh, D por C4, pero no comió en E3. ¿Por qué no comió en E3? Porque después de alfil por E3, F por E3, ¿qué le preocupaba a Gukesh? Pues le preocupaba que el blanco juegue dama E1, ponga la torre en D1 en un futuro, y luego venga caballo H4, caballo F5. Y una vez más, las torres blancas van a jugar, mientras que las torres negras no tienen juego. Por esa razón, Gukesh decide mantener la tensión y jugar en roque. ¿Y qué sucede aquí? Pues aquí llegamos a un tipo de posición en la que las blancas tienen una mínima ventaja. ¿Por qué? Porque este peón en A5, digamos que crea una mínima debilidad en el flanco de dama. Y eso es a lo que juega Ding Liren. De hecho, aquí todavía está en preparación, porque come en C5, D por C5, hace B3 para consolidar el punto C4 en algunas variantes, y después de la jugada dama por D1, torre F por D1. Hasta aquí Ding Liren apenas había utilizado tiempo, y aquí su rival hace torre a D8, que según el módulo de análisis no es muy buena, pero es muy lógica. ¿Qué es lo que seguramente se había preparado Ding Liren? El módulo de análisis da la jugada torre F de 8. Y claro, contra esa jugada, la buena es torre 1. ¿Y cuál es la idea de torre 1? La idea es que después de caballo D4, algo similar sucede en la partida, viene caballo por D4, y después de la jugada C por D4, caballo D5, amenazando en C7, caballo por D5, E por D5, poniendo presión en E5, y a torre 8 viene torre A4, con idea de torre B4, las torres blancas están más activas, y aunque el módulo de análisis dice que la posición está prácticamente igualada, en la práctica me parece más fácil de jugar con blancas. Y claro, le hacen torre a D8, y lo primero que debe pensar Ding Liren es, vale, ¿qué sucede si hago exactamente lo mismo? ¿Qué sucede si hago torre 1? Y seguramente se da cuenta que con esta formación de torres, después de caballo D4, caballo por, C por, caballo D5, caballo por, E por, torre 8 defendiendo el peón, torre A4, seguramente llegó hasta aquí en su análisis y diciendo, bueno, hago torre B4 y estoy bien. Pero claro, se da cuenta de que viene la jugada C6, apuntando al punto de 5, y después de D por C, B por, las negras buscan hacer E4 en el futuro, y esos peones pueden ser un poco molestos. Entonces yo entiendo que Ding Liren no quisiera entrar en esta variante. Y dijo, vale, pues si aquí no es torre 1, entonces tendré que hacer una jugada con la torre, y mi idea es hacer torre C1 con idea de en un futuro hacer caballo 1 y caballo D3. Esta jugada la hizo tras pensar 10 minutos y tiene mucha lógica. Sin embargo, el módulo de análisis da una jugada que a mí nunca se me ocurriría, que es hacer caballo E1. ¿Por qué nunca se me ocurriría? Porque te como en D1 y te como el peón de A5. Y en caso de caballo D3, atacando ambos peones, me hacen caballo D7 y me defienden los dos peones. Y yo aquí pararía y diría, bueno, esto no lo hago. Pero claro, el módulo sigue analizando y se da cuenta de que caballo D5 amenaza en C7 y es imposible defenderlo, ya que si torre C8 viene caballo E7. Por lo tanto, el negro debe buscar contrajuego con caballo C6, y después de C7, caballo D4, parece que las negras tienen una posición muy buena, porque el blanco no puede hacer C3
por culpa de caballo B3. Sin embargo, el blanco tiene una jugada imposible de ver en la jugada 14. Esto que hay que ver es imposible verlo aquí, totalmente imposible. Y lo que hay que ver aquí es que el blanco hace la jugada caballo C1, con idea de hacer C3 en el futuro, aprovechando que el caballo está en el aire y las blancas están mejor. Si esto no lo sabes, es imposible encontrarlo en el tablero. Por eso la jugada torre C1 de Dean Liren tiene mucha lógica. Y aquí Gukesh hace caballo D4 para activar su caballo y caballo 1. En caso de caballo E5 vendría la jugada torre 8. Este era un cálculo no muy complicado. Y después de F4, caballo por E4, caballo por E4, caballo E2, rey F2, caballo por, torre por, y aprovechamos la alineación para hacer F6. Y las blancas pierden material. Por lo tanto, después de caballo D4, caballo 1, con idea de buscar caballo D3 en un momento. Sin embargo, llegamos a una posición un poco compleja. ¿Por qué? Ahora el negro hace torre D6 y el problema que tienen las blancas es que, bueno, las negras se quieren doblar y en caso de hacer caballo D3 siempre viene caballo B3. Entonces llegamos a la típica posición en la que ningún bando tiene buenas jugadas y es difícil hacerse con la iniciativa. Pero aquí Dean Liren la verdad que me gusta mucho cómo juega porque juega sin prisa pero sin pausa. De momento hace rey F1 para evitar cualquier tipo de salto a la casilla 2, G6 para hacer rey G7 y torre D1, pone la torre de nuevo en D1, tal vez en un momento pueda hacer caballo D3 o algo como torre C1, caballo D3, torre D8 y F3. Defendiendo todo, una vez más, si caballo D3 vendría este truco. Entonces F3 está muy bien, rey G7, hace rey F2 sin ninguna prisa y Gukesh sigue con H5. Y aquí llegamos a la posición crítica de la partida, en mi opinión, porque aquí hace caballo E2 buscando el cambio seguido de caballo D3 y contra caballo C6 decide hacer caballo C3. Y aquí ambos jugadores decidieron repetir jugadas con caballo D4, caballo E2. Y claro, el tema es, esta posición es un poquito mejor para las blancas. El tema es, ¿se puede aprovechar? ¿Le faltó un poco de ambición a Dean Liren? Pues honestamente yo creo que debería haber intentado algo más. ¿Por qué? Es cierto que la posición está muy pero que muy igualada. Pero en este tipo de posiciones Gukesh no se siente muy cómodo. No es una persona a la que le guste defender finales un poco inferiores. Entonces yo creo que en un match tienes que aprovechar absolutamente todas las opciones que te dan. Y aquí el blanco podría haber jugado tranquilamente con H4. H4 y ahora el negro tiene que buscar cómo jugar. Y yo estuve pensando un rato y honestamente no se me ocurría ningún plan. De hecho, lo más seguro es que el negro tenga que volver a C6. Me quedé pensando, vale, ¿qué pasa si las negras no hacen nada? Y si, por ejemplo, hacen la jugada rey G8, torre B1, para evitar caballo por B3 en un momento, rey G7, y ahora, por ejemplo, puedo hacer la jugada caballo D5. Y si caballo por D5, C por D5, y si C6, pongo C4, este peón está defendido, luego viene caballo D3 con doble amenaza, y ojito que esta posición me da un poco de miedo. Fijaros cómo este peón A5 molesta muchísimo y no permite D6. Por lo tanto, probar a jugar H4 y poco a poco hacer torre B1, caballo D5 para en un futuro hacer C3, caballo D3, me parece el plan. Aquí el negro, por lo que estuve analizando, debía intentar la jugada caballo C6 para tener un ojo en el punto A5. Y yo aquí pensando un poco, la verdad que me gustó la jugada torre, no torre D2, perdón, sino la jugada torre D3, para mantener un poco la tensión y preguntarle al negro qué quiere hacer. Porque claro, si torre por D3, caballo por D3, entonces consigo lo que he estado buscando todo el rato. Caballo aquí, luego caballo aquí y cuidado que las negras lo van a pasar muy mal. Y parece ser que la única jugada es caballo D4 o una de las pocas y el negro sigue aguantando.
Pero como digo, las blancas no corren ningún riesgo y honestamente yo creo que debía intentarlo un poquitín más, a ver si Gukesh se equivocaba. Hay que tener en cuenta que viene una derrota muy dolorosa y cualquier mínima ventaja es muy molesta. Pues este ha sido el resumen de esta ronda. Quiero dar las gracias a todos los que están siguiendo estos resúmenes. La verdad que me quedé bastante asombrado cuando vi que más de 5.000 personas habían visto este vídeo y os doy las gracias a todos los que lo habéis seguido y también si me podríais ayudar, darle un like al vídeo y suscribiros al canal, porque al final eso hace que esté más motivado para seguir haciendo más vídeos como este. ¿Y qué nos espera mañana? Pues mañana, en mi opinión, Gukesh no va a jugar E4, honestamente. Creo que va a buscar D4, C4. Y va a buscar un tipo de ajedrez que no sea tan directo. Las dos partidas se han jugado en terreno de Dingliren. Empieza la apertura y es un juego más o menos directo. De hecho, fue muy arriesgada la elección de Gukesh en la primera ronda. Sobre todo si no conocía bien esos mediojuegos. Así que nada, yo espero algo como D4 o C4 mañana, con una posición un poquito oscura y veremos qué sucede. La verdad que estaré esperando la partida con impaciencia. Así que nada, mañana nos vemos de nuevo.